en un tiempo donde la voz de Dios se sentía tan cercana como el susurro del viento entre los olivos, y tan distante como las estrellas inalcanzables. Existió un pueblo cuya fe se forjó en el fuego de la prueba y la alegría de la promesa. No hablaban solo con oraciones elevadas en templos de piedra, sino con un lenguaje más profundo, cincelado en el corazón mismo de su ser en los Salmos. Imagina el sol poniente tiñendo de oro y carmesí las colinas de Judá, en la cima de una de ellas, bajo la inmensidad de un cielo que parecía abrirse en espiral. Un pastor de ojos penetrantes y cabellos rojos tocaba su lira. Se llamaba David, en sus manos, callosas por el cayado y la onda, encontraban una dulzura inesperada en las cuerdas del instrumento. Las notas que emergían no eran solo melodías, sino suspiros del alma, gritos de auxilio y cánticos de gratitud que ascendían hasta el trono celestial. Esa tarde, el joven David no solo cuidaba sus ovejas, con cada acorde recordaba la vasta soledad del desierto, donde había enfrentado leones y osos, y donde la única compañía era el silencio y la presencia ineludible de un Dios que lo escuchaba. Su mente viajaba a la promesa que le había hecho el profeta Samuel, una promesa tan inverosímil como la de que un simple pastor se convertiría en rey. En su corazón, una semilla de fe y una tormenta de incertidumbre batallaban sin tregua. Los salmos que David comenzó a tejer no eran meras canciones, eran el diario íntimo de un alma, un puente entre lo humano y lo divino. En ellos se mezclaba la desesperación de un fugitivo, la furia contra sus enemigos, la ternura hacia su familia y una devoción inquebrantable a Yahvé. No temía mostrar su vulnerabilidad, sus dudas, sus lágrimas, porque sabía que en esa honestidad brutal residía la verdadera fuerza. A medida que el último rayo de sol se desvanecía, la voz de David se elevaba con la brisa nocturna. Cantaba de la roca que era su refugio, del pastor que lo guiaba, y de la sombra de la muerte que no le causaba temor. Sus palabras eran un bálsamo para los cansados, un faro para los perdidos y un grito de guerra para los oprimidos. Y cada nota, cada verso, resonaría a través de los siglos, convirtiéndose en el eco de innumerables almas que buscaban consuelo, justicia y conexión con lo trascendente, en un tiempo donde la voz de Dios se sentía tan cercana como el susurro del viento entre los olivos, y tan distante como las estrellas inalcanzables. Existió un pueblo cuya fe se forjó en el fuego de la prueba y la alegría de la promesa. No hablaban solo con oraciones elevadas en templos de piedra, sino con un lenguaje más profundo, cincelado en el corazón mismo de su ser en los Salmos. Imagina el sol poniente tiñendo de oro y carmesí las colinas de Judá, en la cima de una de ellas, bajo la inmensidad de un cielo que parecía abrirse en espiral. Un pastor de ojos penetrantes y cabellos rojos tocaba su lira. Se llamaba David, en sus manos, callosas por el cayado y la onda, encontraban una dulzura inesperada en las cuerdas del instrumento. Las notas que emergían no eran solo melodías, sino suspiros del alma, gritos de auxilio y cánticos de gratitud que ascendían hasta el trono celestial. Esa tarde, el joven David no solo cuidaba sus ovejas, con cada acorde recordaba la vasta soledad del desierto, donde había enfrentado leones y osos, y donde la única compañía era el silencio y la presencia ineludible de un Dios que lo escuchaba. Su mente viajaba a la promesa que le había hecho el profeta Samuel, una promesa tan inverosímil como la de que un simple pastor se convertiría en rey. Una semilla de fe y una tormenta de incertidumbre batallaban sin tregua. Los salmos que David comenzó a tejer no eran meras canciones, eran el diario íntimo de un alma, un puente entre lo humano y lo divino. En ellos se mezclaba la desesperación de un fugitivo, la furia contra sus enemigos, la ternura hacia su familia y una devoción inquebrantable a Yahvé. No temía mostrar su vulnerabilidad, sus dudas, sus lágrimas, porque sabía que en esa honestidad brutal residía la verdadera fuerza. A medida que el último rayo de sol se desvanecía, la voz de David
se elevaba con la brisa nocturna. Cantaba de la roca que era su refugio, del pastor que lo guiaba, y de la sombra de la muerte que no le causaba temor. Sus palabras eran un bálsamo para los cansados, un faro para los perdidos y un grito de guerra para los oprimidos. Y cada nota, cada verso, resonaría a través de los siglos, convirtiéndose en el eco de innumerables almas que buscaban consuelo, justicia y conexión con lo trascendente. La muerte del rey Saúl, aunque trágica, abrió el camino para el destino que el Señor había preparado para David, después de años de exilio y de vivir como un proscrito. El pastor convertido en guerrero fue finalmente ungido rey sobre todo Israel. De las cuevas y los refugios del desierto, David ascendió al trono, pero nunca olvidó el polvo en sus sandalias ni las lágrimas que había derramado. Su reinado no fue solo de conquistas militares y expansión territorial, sino de una profunda conexión espiritual, haciendo de Jerusalén no solo su capital política, sino el corazón espiritual de la nación. Fue David quien trajo el arca de la alianza a Jerusalén con gran júbilo, danzando delante del Señor con toda su fuerza, sin importarle la dignidad real. En ese acto, en esa entrega total, residía la esencia de su salmo, una pasión sin filtros por Dios, donde deseaba construir un templo magnífico para el Señor, un lugar digno para albergar su presencia. Pero fue Dios quien le prometió edificarle a David una casa duradera, una dinastía eterna. Sin embargo, incluso en la cima de su gloria, David era un hombre falible y propenso a errores monumentales. El episodio con Betsabé y Urías fue una mancha oscura en su legado, un recordatorio doloroso de que el poder y la complacencia podían corromper incluso al corazón. Ems Devoto. Cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, el rey no se resistió, no justificó. En su lugar, el arrepentimiento lo destrozó. De esa caída, de ese abismo de culpa y humillación, nacieron algunos de los salmos penitenciales más profundos y conmovedores. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia, conforme a la multitud de tus tiernas compasiones, borra mis transgresiones. Clamó David. Estos salmos no eran meras palabras, eran el gemido de un alma quebrantada que buscaba redención, la confesión desnuda de un hombre que sabía que solo la gracia divina podía restaurarlo. Estos cánticos de arrepentimiento, escritos por un rey que había pecado gravemente, ofrecían esperanza a todos los que alguna vez tropezaron, demostraban que la misericordia de Dios era más grande que cualquier falta, y que un corazón contrito nunca sería rechazado. Los salmos de David se convirtieron así en un espejo, donde todo hombre y mujer podían ver reflejadas sus propias luchas, sus caídas y su anhelo de volver a la luz. Y así, el legado de David, el pastor, el guerrero, el rey y el pecador, se consolidaba no solo en los anales de la historia, sino en cada verso de sus salmos, que seguirían siendo la voz de la humanidad ante lo divino, tanto en la más profunda oscuridad como en la más brillante de las mañanas. ¿Listos para la página 4? Entre 20. Dime siguiente. Oh, la casa de David, aunque bendecida con la promesa de una dinastía eterna, no estuvo exenta de tragedias y conflictos internos que pondrían a prueba su fe y su liderazgo. La rebelión de su propio hijo Absalón fue quizás la herida más profunda, un golpe que no solo amenazó su reino, sino que desgarró su corazón de padre. David, el valiente guerrero que había enfrentado gigantes y ejércitos, se encontró huyendo de su propio hijo, con el sonido de las trompetas de la traición resonando en sus oídos. En medio de esta angustia, forzado a abandonar Jerusalén y cruzar el Cedrón a pie, sus salmos se transformaron. Ya no eran solo el canto del fugitivo de Saúl, sino el lamento amargo del rey traicionado, del padre dolido. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Resonaba en su alma, mientras veía cómo aquellos que una vez lo aclamaron, ahora se volvían contra él. Sin embargo, incluso en el exilio forzado, su fe se mantenía, aunque probada.
no buscaba venganza personal contra Absalón, sino la restauración de su reino y, sobre todo, la protección de su pueblo. Sus oraciones se llenaron de peticiones de justicia divina, de la certeza de que, aunque los hombres lo abandonaran, Dios nunca lo haría. Yo me acosté y dormí. Desperté, porque Jehová me sustentaba. Cantaría en esos días oscuros, aferrándose a la promesa de un nuevo amanecer. La victoria contra Absalón llegó, pero a un costo incalculable a la vida de su amado hijo. El lamento de David: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Fue un grito de dolor que trascendió su tiempo. En ese instante, los salmos de David dejaron de ser solo las palabras de un rey y se convirtieron en la voz universal del luto, la expresión de un dolor tan profundo que solo la eternidad podría sanar. A pesar de estas pruebas, el reinado de David fue un período de consolidación para Israel, un tiempo en que la fe en el Dios único se arraigó profundamente en la identidad de la nación. Estableció la tradición de la adoración con música y canto en el tabernáculo, asegurando que los salmos, su propio legado, no solo fueran memorizados, sino vividos y entonados por las generaciones venideras. La poesía de David se convirtió en el himnario de un pueblo, el consuelo en la aflicción y la expresión de la alegría más pura. Así, los salmos de David no solo narraban la historia de un hombre, sino la de una nación, desde las profundidades de la desesperación hasta las cumbres de la gratitud. Sus palabras habían forjado un camino para que el alma humana pudiera conversar con lo divino, un eco perpetuo de fe que seguiría resonando mucho después de que su voz silenciara. El tiempo, implacable como las arenas del desierto, enfrió finalmente la sangre del gran rey. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sentía como sus fuerzas se desvanecían, pero su espíritu permanecía encendido por una última y ardiente ambición: asegurar que la voz de los salmos tuviera un hogar eterno. No sería él quien pondría la primera piedra del templo, pues sus manos habían derramado demasiada sangre en el campo de batalla, pero sería su hijo, Salomón, quien heredaría la sabiduría para edificarlo. En sus últimas horas, David llamó a Salomón. No le habló de estrategias militares ni de tesoros de oro, sino de la importancia de la ley y la alabanza. Le entregó los planos de la casa del Señor, pero más importante aún, le entregó el pergamino que contenía los cánticos de una vida entera. En ese momento, los salmos dejaron de ser solo la propiedad de un hombre para convertirse en el testamento espiritual de una nación. Salomón, dotado de una mente que abarcaba desde el conocimiento de las plantas hasta los misterios de las estrellas, comprendió que la piedra y el cedro solo eran el cuerpo del templo. La música y los salmos serían su alma. Bajo su reinado, la adoración alcanzó una escala monumental. Organizó a miles de levitas en coros y orquestas, asignando familias enteras, como los hijos de Asaf y de Coré, para que se convirtieran en los guardianes de la melodía sagrada. Cuando el templo de Jerusalén fue finalmente dedicado, una nube de gloria descendió sobre el lugar. No fue el sacrificio de miles de bueyes lo que conmovió los cimientos, sino el estruendo de las trompetas y las voces unísonas cantando: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En ese instante, los salmos de David se entrelazaron con los nuevos himnos de Salomón y los lamentos de los profetas, formando un tejido de adoración que parecía sostener el cielo mismo. Sin embargo, Salomón sabía que la gloria de los edificios es efímera. En su sabiduría, escribió que todo es vanidad si no se tiene el temor de Dios. Por ello, incluyó en la colección sagrada cánticos que hablaban de la brevedad de la vida y de la necesidad de buscar la justicia por encima de las riquezas. Los salmos estaban expandiendo, transformándose en una biblioteca de la experiencia humana, desde el éxtasis de la coronación hasta la amargura del vacío existencial. Pero mientras el incienso subía desde el altar de oro y la paz reinaba en las fronteras, una sombra comenzaba a alargarse desde el horizonte. Salomón,
en su vejez, permitió que otros dioses entraran en su corazón, y la unidad de Israel empezó a agrietarse. Los salmos, que antes eran gritos de victoria, pronto tendrían que convertirse en el único consuelo para un pueblo que estaba a punto de enfrentar la división y el exilio. El eco de la lira de David aún resonaba en los pasillos de mármol, pero las cuerdas empezaban a tensarse bajo el peso de una crisis inminente que pondría a prueba si la fe de Israel dependía de un edificio de piedra o de las palabras grabadas en sus corazones. La división fue como un rayo que parte un cedro centenario. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó en dos: Israel al norte y Judá al sur. Los coros del templo, que antes cantaban con una sola voz, ahora sentían el eco de la rivalidad y el estruendo de los ejércitos, hermanos, enfrentándose. En este clima de fractura, los salmos dejaron de ser solo música de celebración para convertirse en el último refugio de la identidad nacional. Aparecieron nuevos autores, hombres como Asaf, cuyos poemas comenzaron a cuestionar la justicia de Dios en un mundo que se caía a pedazos. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos olvidará el enemigo? Clamaban las estrofas en las plazas de Jerusalén. Ya no era la voz de un solo pastor en una colina, sino el clamor de una nación que veía cómo sus murallas empezaban a tambalearse bajo el peso de imperios extranjeros como Asiria y Babilonia. Los profetas, con sus túnicas raídas y ojos de fuego, empezaron a usar los salmos como advertencias. Advertían que el ritual sin justicia era un sonido hueco. Sin embargo, en medio de la decadencia, surgió una nueva forma de belleza en la poesía sagrada: el salmo de la esperanza mesiánica. En las noches de asedio, los poetas escribían sobre un rey futuro, un ungido, que vendría no solo a restaurar el trono de piedra, sino a sanar el corazón roto del mundo. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando las puertas de Jerusalén fueron derribadas por las máquinas de guerra de Nabucodonosor. El oro del templo fue arrancado, las cuerdas de las liras fueron cortadas y el pueblo fue arrastrado, encadenado hacia la lejana Babilonia. Allí, a orillas de los ríos extranjeros, los vencedores se burlaban de ellos diciendo: «Cantadnos algunos de los himnos de Sión». Pero los hijos de Israel colgaron sus arpas en los sauces. No podían cantar la canción del Señor en tierra extraña, al menos no de la forma en que lo hacían antes. En ese exilio babilónico, los salmos sufrieron su metamorfosis más profunda. Se convirtieron en portátiles. Ya no necesitaban el edificio de Salomón. Mientras un judío recordara un verso de David, el templo seguía vivo en su memoria. El dolor del destierro destiló los salmos más melancólicos y hermosos de la historia, como el Salmo 137, que juraba nunca olvidar a Jerusalén. Pero mientras las cadenas rozaban sus tobillos, los cautivos empezaron a notar algo extraño en sus captores. Escuchaban el poder de esas palabras, cargadas de una resiliencia inquebrantable. Empezaba a perforar la arrogancia de Babilonia. Las páginas de la historia estaban a punto de dar un giro inesperado, pues en la oscuridad del cautiverio, los salmos estaban preparando el camino para un regreso que nadie creía posible. 7 décadas habían pasado. Los niños que salieron encadenados de Jerusalén eran ahora ancianos de cabellos blancos que contaban a sus nietos historias sobre una ciudad de oro y cánticos que ya no existía. Pero el decreto de Ciro el Grande, rey de Persia, rompió los sellos de la esclavitud como si fueran de cera. Y the edificad fue la orden que hizo temblar la tierra de Babilonia. El regreso no fue una marcha triunfal de seda y flores, sino una travesía épica por desiertos inclementes. Los salmos fueron su único mapa y su mayo era protección. Los levitas, recuperando sus liras de los sauces, entonaron los salmos de ascensión. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, fuimos como los que sueñan. Cantaban mientras sus pies, llagados por el camino, pisaban finalmente el suelo de sus antepasados. Al llegar, la realidad fue un golpe gélido. Jerusalén era un cementerio de piedras calcinadas y maleza. Los enemigos que se habían asentado en las tierras colindantes los miraban con desprecio y empuñaban sus armas. Fue entonces cuando nació un nuevo tipo de valor,
el de los constructores, que trabajaban con una mano en la paleta de albañil y la otra en la espada. Bajo el liderazgo de Esdros y Nehemías, las murallas comenzaron a alzarse de nuevo. Los salmos resonaban entre los andamios, convirtiéndose en el ritmo del trabajo. Ya no eran solo poemas de lamentación, sino gritos de guerra y resistencia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, recordaban a cada paso, entendiendo que su fuerza no venía de los músculos, sino de la palabra. El clímax de esta restauración llegó el día en que se colocaron los cimientos del segundo templo. Los ancianos lloraban de nostalgia al recordar la gloria del templo de Salomón, pero los jóvenes gritaban de alegría por el nuevo comienzo. El estruendo era tal que se oía desde lejos. Los salmos se agruparon finalmente en los 5 libros que conocemos hoy, una arquitectura de papel y música que ningún fuego podría volver a quemar. Sin embargo, la paz era frágil. Mientras el incienso volvía a subir desde el altar, los sabios se daban cuenta de que el mundo estaba cambiando. Los imperios de Grecia y Roma asomaban en el horizonte, con sus filosofías y sus propios dioses de mármol. Los salmos tendrían que prepararse para una nueva batalla, no contra muros de piedra, sino por el alma de cada individuo. La reconstrucción física estaba terminada, pero una pregunta quedaba flotando en el aire de la montaña de Sión. ¿Podrían estos cánticos sobrevivir a la influencia de un mundo que intentaba silenciar la voz de lo sagrado? Con la razón humana, el mundo se volvió más vasto y, a la vez, más peligroso. Con la llegada de Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua de los filósofos y los mercaderes. Jerusalén ya no era un enclave aislado. Ahora estaba en el centro de un choque de civilizaciones. Los gimnasios y teatros de mármol blanco desafiaban la sobriedad del templo. Y muchos jóvenes empezaron a cambiar la lira de David por la retórica de Aristóteles. En este escenario, los salmos se enfrentaron a su prueba más intelectual. Fue necesario traducirlos. En la legendaria Biblioteca de Alejandría, 70 sabios vertieron los versos hebreos al griego, creando la Septuaginta. Al hacerlo, los salmos rompieron las fronteras de Judea. De pronto, los buscadores de la verdad en Atenas, Roma y Éfeso podían leer sobre un Dios que no habitaba en estatuas mudas, sino que cabalgaba sobre las alas del viento. Pero la asimilación trajo consigo la persecución. El rey Antíoco Epífanes, en un arrebato de soberbia, intentó prohibir la lectura de la ley y el canto de los himnos. El templo fue profanado y las liras callaron bajo amenaza de muerte. Fue entonces cuando los salmos recuperaron su fuego guerrero. En las cuevas de las montañas, los macabeos se preparaban para la batalla, y sus gritos de guerra no eran consignas políticas, sino versos del Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La resistencia no era solo física, era una lucha por la memoria. Las familias se reunían en secreto para recitar los salmos de memoria, sabiendo que si los pergaminos eran quemados, la palabra debía vivir en la sangre. Esta era de mártires y héroes dio a los salmos una nueva dimensión de sacrificio. Cada estrofa se convirtió en un escudo contra la opresión cultural. Finalmente, tras años de lucha, el templo fue purificado. La fiesta de la dedicación Hanukkah se celebró con un estallido de salmos de gratitud. Sin embargo, la sombra de Roma ya se proyectaba sobre el horizonte. Las legiones de Pompeyo estaban cerca, y con ellas una estructura de poder que el mundo nunca había visto. Los salmos de esperanza por un Mesías libertador se volvieron más urgentes que nunca. El pueblo ya no solo cantaba por lo que Dios había hecho en el pasado, cantaban por lo que esperaban que hiciera en el futuro. Cada aleluya que resonaba en las calles de Jerusalén era una semilla de rebelión espiritual contra el águila romana. Mientras el hierro de Roma comenzaba a rodear las murallas de Sión, un silencio expectante se apoderó de la historia. El escenario estaba listo para que una voz nueva, pero eternamente antigua, tomara esos mismos salmos y les diera un significado que sacudiría. El águila de Roma finalmente posó sus garras sobre las colinas de Judea en Jerusalén. Ya no era la ciudad
libre de David, sino una joya custodiada por las legiones de hierro del César. El silencio en el templo era tenso. Los salmos se cantaban bajo la atenta mirada de los centuriones que vigilaban desde la fortaleza Antonia. Para los romanos eran solo himnos de una provincia obstinada. Para los judíos eran brasas que mantenían vivo el fuego de la esperanza. Fue en esta atmósfera de opresión y espera mesiánica cuando una voz nueva comenzó a recorrer las aldeas de Galilea. Un joven carpintero que hablaba con la autoridad de los antiguos profetas. No solo recitaba los salmos, sino que los encarnaba. Para él, los versos no eran solo historia, eran vida. Cuando subía a las montañas a orar, el eco de los salmos de David encontraba en su voz una resonancia que hacía que la naturaleza misma pareciera escuchar. Los salmos de pronto cobraron un sentido escalofriante y real, cuando este hombre hablaba de los pobres de espíritu, o de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estaba citando la esencia misma de las canciones de Sión, pero el conflicto no tardó en estallar. Las autoridades, temerosas de una chispa que incendiara el polvorín contra Roma, lo entregaron al madero. Y allí, en el momento más oscuro de la historia, los salmos se convirtieron en el grito final, clavado bajo un cielo que se tornó negro a mediodía. El Galileo no usó palabras propias para expresar su agonía. Citó el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, los salmos de lamentación de David, escritos 1000 años antes, alcanzaron su clímax profético. Cada detalle, la sed, el reparto de sus vestiduras, el escarnio de la multitud, estaba allí, escrito en los pergaminos antiguos, cumpliéndose ante los ojos de quienes sabían leer los signos. Pero, tras la tragedia, llegó el estruendo de una victoria que ni siquiera David habría podido imaginar. Los seguidores del Galileo, ahora llamados cristianos, tomaron los salmos y los llevaron por las calzadas romanas hasta los confines de la tierra. Ya no eran solo el tesoro de un pueblo, sino la banda sonora de una revolución espiritual, que llegaba a los esclavos en las galeras y a los filósofos en el foro. Los salmos de victoria, como el 110, se convirtieron en el himno de los que ya no temían a la muerte. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Resonaba en las catacumbas de Roma, donde los creyentes se escondían para adorar. El imperio del hierro tenía las espadas, pero los perseguidos tenían las canciones que derretían el miedo. La música de David había cruzado el umbral de lo eterno, pero mientras el mensaje se expandía, una nueva amenaza surgía. El imperio, herido en su orgullo. El rugido de las fieras en el Coliseo de Roma era un trueno que buscaba ahogar la esperanza. Los emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, vieron en los seguidores del rey de los salmos una amenaza a la divinidad del Estado. Para Roma, el orden se mantenía con el miedo. Para los creyentes, el orden descansaba en la justicia eterna. En las arenas de Siria, Galia y la misma Roma, ocurrió un fenómeno que desconcertó a los verdugos. Al enfrentar la muerte, los mártires no gritaban maldiciones ni pedían clemencia. En su lugar, entonaban los salmos de confianza. Sei cuenta Q. Mientras las llamas subían o las bestias se acercaban, las voces unidas recitaban el Salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El eco de estas canciones transformaba el escenario del horror en un templo de serenidad, dejando a las multitudes en un silencio sepulcral. Los salmos habían dejado de ser pergaminos para convertirse en armaduras invisibles. Los perseguidos descubrieron que, al cantar el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el miedo perdía su veneno. Roma podía destruir el cuerpo, pero no podía silenciar la melodía que habitaba en el espíritu. Esta resistencia musical fue tan poderosa que, irónicamente, los soldados romanos que custodiaban las prisiones comenzaron a tararear esas mismas canciones, atraídos por una paz que sus dioses de piedra no podían ofrecer. Con el tiempo,
las catacumbas se llenaron de inscripciones de versos sagrados. Debajo de la ciudad de los Césares se gestaba un nuevo mundo. Cimentado en la lírica de David, los salmos servían para identificar a los hermanos en la fe, para consolar a las viudas y para bautizar a los nuevos integrantes de una familia que no conocía fronteras de raza ni de estatus social. Finalmente, el hierro de Roma se desgastó ante la persistencia de la alabanza, cuando el imperio finalmente abrazó la fe que intentó destruir. Los salmos salieron de las cuevas y entraron triunfalmente en las grandes basílicas. Las voces que antes se susurraban en la oscuridad, ahora tronaban bajo cúpulas de oro. Pero con la paz llegó un nuevo peligro: el riesgo de que la comodidad hiciera olvidar el origen de esos cánticos. El Coliseo de Roma se llenaba no solo con el rugido de las fieras, sino con un sonido que desconcertaba a los césares al canto. Los mártires, enfrentando el destino final sobre la arena, no gritaban insultos ni pedían clemencia. En cambio, entonaban los salmos de confianza. El Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará, se convertía en un desafío melódico contra el poder absoluto del emperador. Roma podía quebrar el hueso, pero no podía silenciar la estrofa. Esta resistencia musical cambió la estructura del imperio desde sus cimientos. Los salmos se infiltraron en las casas de los patricios a través de sus esclavos, y en los cuarteles a través de soldados que encontraban en el Salmo 91. Una armadura espiritual que el bronce no podía ofrecer. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La poesía de David estaba conquistando al conquistador, cuando el imperio finalmente se rindió ante la cruz, y Constantino declaró la libertad de culto. Los salmos salieron de las catacumbas para habitar en las grandes basílicas, pero con la libertad llegó un nuevo peligro en la comodidad. Los salmos corrían el riesgo de convertirse en meros rituales decorativos, palabras recitadas por inercia en palacios de mármol. Fue entonces cuando surgió un movimiento de hombres y mujeres que buscaban la pureza original del desierto. Se les llamó los padres del desierto. En las arenas de Egipto y Siria, estos ermitaños hicieron de los salmos su única dieta espiritual. Algunos recitaban el salterio completo cada día, usando los versos como armas en una guerra invisible contra sus propias pasiones y demonios internos. Para ellos, el salmo era un martillo que rompía la roca del orgullo. A medida que el imperio romano de Occidente comenzaba a desmoronarse bajo el avance de las tribus bárbaras, los salmos se convirtieron en el único puente de civilización. Mientras las ciudades ardían en los monasterios que empezaban a brotar por Europa, los monjes mantenían encendida la llama. Establecieron las horas canónicas, asegurando que en algún lugar del mundo, en cada minuto de las 24 horas del día, alguien estuviera cantando un salmo. La música de David era ahora el latido del mundo medieval. Pero mientras las sombras de la Edad Media se profundizaban, los salmos se enfrentarían a una nueva transformación. Ya no solo se cantarían en latín en los coros cerrados, sino que empezarían a susurrarse en las lenguas de los nuevos pueblos, en los bosques del norte y las llanuras del este. El eco de la lira había sobrevivido a los leones, pero ahora debía sobrevivir a la oscuridad de una era donde la alfabetización se perdía y solo la memoria musical podría salvar la sabiduría de los siglos. Europa se sumergió en una era de brumas y acero. Los grandes caminos romanos fueron devorados por la maleza y las bibliotecas se convirtieron en ceniza. Pero en el corazón de los monasterios, los salmos se transformaron en la columna vertebral de la civilización. Los monjes, bajo la regla de San Benito, convirtieron el salterio en un reloj eterno, el hora et labora, 7 veces al día. El sonido de las campanas llamaba a los coros a entonar los versos de David, asegurando que la alabanza nunca cesara sobre la faz de la tierra. No eran solo palabras, eran obras de arte. En los scriptoriums, bajo la luz de las velas, los copistas dedicaban vidas enteras a iluminar los salmos. Usaban pan de oro y pigmentos de lapislázuli para decorar las letras iniciales con escenas épicas de David enfrentando a Goliat.
o de la creación del mundo. Estos manuscritos eran considerados objetos de poder, capaces de proteger reinos enteros. Un rey no se sentía seguro en su trono si no tenía cerca un salterio bellamente ornamentado, pero afuera, en los campos de batalla y en las aldeas humildes, los salmos tomaron una forma más ruda y vibrante. Los trovadores y juglares empezaron a adaptar las historias de los salmos a las lenguas romances, al germánico y al sajón. Los caballeros, antes de entrar en combate, recitaban el Salmo 35, combate, oh Señor, a los que me combaten. La fe se mezclaba con el honor, y los salmos eran el código de caballería escrito en el lenguaje del alma. Sin embargo, el conocimiento estaba guardado tras los muros de piedra de los conventos, y el latín se volvía una lengua extraña para el campesino que sudaba en el arado. La brecha entre la palabra sagrada y el pueblo se ensanchaba. Los salmos eran admirados, pero para muchos eran misterios cantados por otros en un idioma olvidado. El pueblo necesitaba que la lira de David volviera a hablar su propio lenguaje, que el consuelo de los salmos bajara de los altares de mármol a la mesa de madera de los hogares. Fue en esta tensión donde comenzó a gestarse una chispa de cambio. En las universidades que nacían en París, Oxford y Bolonia, los estudiosos empezaron a preguntarse si la belleza de los salmos no debería ser entendida por Dieu, no solo por los que vestían hábitos. Se estaba preparando una revolución silenciosa, una que llevaría la poesía de David, de los pergaminos de oro, a las manos de los humildes, mientras las catedrales góticas se elevaban hacia el cielo como salmos de piedra. Una nueva era de descubrimiento acechaba. La imprenta estaba por nacer, y con ella, los salmos se prepararían para una explosión de conocimiento que ningún rey o abad podría detener. El crujido de las prensas de madera de Johannes Gutenberg cambió el destino del mundo, por primera vez en la historia. Los salmos no dependían de la mano lenta de un monje, sino que podían multiplicarse por millares. El Salterio de Maguncia se convirtió en uno de los primeros libros en salir de las prensas. Pero el verdadero incendio comenzó cuando los traductores decidieron que la voz de David debía hablar el lenguaje de la calle. En Alemania, Martín Lutero, un monje atormentado por su propia conciencia, encontró en los salmos la llave de su liberación. Para él, el Salmo 46 no era solo poesía, era una fortaleza física. Castillo fuerte es nuestro Dios, escribió, transformando los versos antiguos en un himno de batalla que hizo temblar los cimientos de Europa. Los salmos dejaron de ser cánticos exclusivos para el coro de la iglesia y se convirtieron en canciones que los panaderos, los soldados y las madres cantaban en su propia lengua. En Ginebra, Juan Calvino fue más allá. Creía que no había nada más digno de ser cantado que las palabras inspiradas por Dios mismo. Impulsó la creación del Salterio ginebrino, donde los salmos se adaptaron a melodías pegajosas y potentes. Repent. Ciudades enteras resonaban con el rugido de miles de voces cantando al unísono. Los viajeros decían que sabían que se acercaban a una ciudad reformada porque podían escuchar los salmos desde kilómetros de distancia. Esta explosión salmódica no fue pacífica. Los salmos se convirtieron en el estandarte de las guerras de religión. Los hugonotes franceses marchaban hacia el combate cantando el Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. La música de David, que una vez calmó la melancolía del rey Saúl, ahora se utilizaba para dar valor a hombres que enfrentaban ejércitos imperiales. La lira se había convertido en un arma de libertad de conciencia, pero mientras los cañones tronaban y los teólogos debatían, los salmos seguían cumpliendo su función más íntima, el consuelo, en medio de la peste y las hambrunas que asolaron el continente. Los salmos de lamentación volvieron a ser el único lenguaje posible para el dolor humano. Las familias, escondidas en sótanos o huyendo por bosques, se aferraban a las páginas impresas de sus pequeños libros de salmos como si fueran trozos de pan. La Reforma había democratizado la alabanza, pero también había fragmentado la unidad de la fe. Los salmos eran ahora reclamados por todos los bandos, cada uno jurando que David estaba de su parte. Sin embargo, en esta división, los salmos
demostraron una resiliencia asombrosa. Cruzaron el Canal de la Mancha y se embarcaron en barcos de madera, hacia un destino que nadie podía haber imaginado. En las bodegas de los barcos que miraban hacia el horizonte del Atlántico, los salmos estaban a punto de ser los primeros cantos que bautizaran un nuevo mundo, llevando la épica de David a tierras que aún no aparecían en los mapas. El rugido del océano Atlántico era una bestia que amenazaba con devorar las frágiles embarcaciones que se aventuraban hacia lo desconocido, en la cubierta del Mayflower. Y en tantos otros barcos de madera crujiente, los colonos no llevaban grandes cofres de oro, pero sí un tesoro que consideraban más pesado. El Bay Psalm Book fue el primer libro impreso en la América británica, nacido de la necesidad de cantar los salmos con una fidelidad absoluta al hebreo original, sin los adornos de las cortes europeas. Para estos peregrinos, el Nuevo Mundo no era solo una tierra de bosques interminables y peligros acechantes, era una nueva Canaán. Los salmos eran su mapa espiritual. Al desembarcar en costas heladas, sus voces se alzaban sobre el viento del norte cantando el salmo. Han cantado alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, en la inmensidad de un continente salvaje. La métrica de los salmos les devolvía un sentido de orden y propósito. David, el pastor que enfrentó al gigante, era ahora el modelo para el colono que enfrentaba el hambre, el frío y el aislamiento. Sin embargo, los salmos en América tomaron un giro épico y doloroso. Mientras las colonias crecían, el sistema de la esclavitud se extendía como una mancha de sombra. Pero en los campos de algodón del sur ocurrió un milagro de resiliencia cultural. Los hombres y mujeres traídos encadenados desde África escucharon los salmos de sus opresores y encontraron en ellos algo que los amos no habían previsto: la semilla de la liberación. Los salmos de lamento y los gritos de justicia de David se fundieron con los ritmos y las penas africanas, dando origen a los spirituals, cuando cantaban sobre las aguas del Jordán o el valle de sombra de muerte. Estaban usando el código de los salmos para hablar de su propio anhelo de libertad física y espiritual. El Salmo 137, el canto de los exiliados en Babilonia, cobró una vigencia desgarradora en las plantaciones. La lira de David ahora se tocaba en el banjo y se sentía en el latido de los pies contra la tierra roja. Al otro lado del continente, en las misiones de California y las selvas del sur, los salmos se traducían a las lenguas indígenas, quechua, guaraní, náhuatl. La poesía hebrea, nacida en un desierto de Oriente Medio, demostraba una universalidad asombrosa al adaptarse a las selvas y montañas del Nuevo Mundo. Los salmos se habían convertido en el lenguaje común de un hemisferio que intentaba definirse a sí mismo entre la conquista y la esperanza. Pero el mundo estaba a punto de entrar en la era de las revoluciones y la razón. Los salmos, que habían sobrevivido a océanos y desiertos, se enfrentarían ahora a un enemigo más sutil, que empezaba a creer que ya no necesitaba mirar al cielo para encontrar respuestas. El siglo XVIII trajo consigo una luz diferente, la de la razón humana. En los salones de París y Londres, los filósofos de la Ilustración comenzaron a cuestionar todo lo que antes se consideraba sagrado. Para algunos, los salmos eran solo reliquias de una era de superstición, poemas antiguos que la ciencia y la lógica pronto dejarían atrás. Parecía que la lira de David se apagaría bajo el peso de las enciclopedias y el frío análisis de los laboratorios. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Mientras los intelectuales debatían, los salmos encontraron un nuevo refugio en la literatura y el arte. Los poetas románticos, cansados de la frialdad de la razón pura, volvieron la mirada a la intensidad emocional del salterio. Escritores como Víctor Hugo o Lord Byron quedaron fascinados por la honestidad brutal de David. Redescubrieron que no había emoción humana, la angustia, el deseo de justicia, el asombro ante la naturaleza, que no estuviera ya capturada con perfección. En los versos antiguos, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas sacudieron los cimientos de Europa. En medio del caos de las barricadas
y el humo de los cañones. Los salmos de justicia para el oprimido volvieron a resonar, no como dogmas religiosos, sino como el clamor universal de la humanidad que sufre. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Se convirtió en la pregunta de una generación que veía como el viejo mundo moría y uno nuevo, incierto y violento, nacía entre ceniza. En el ámbito musical, los salmos experimentaron una metamorfosis sublime. Los grandes compositores, desde Bach hasta Mendelssohn y Brahms, tomaron los textos de David y los vistieron con la majestuosidad de las orquestas sinfónicas. Ya no eran solo cantos sencillos de aldeanos, eran catedrales sonoras. Al escuchar el requiem alemán o las pasiones barrocas, incluso los escépticos sentían un estremecimiento. La razón podía explicar cómo funcionaba el mundo, pero solo los salmos podían expresar por qué el corazón seguía sintiendo hambre de algo eterno. Pero la prueba más dura estaba por llegar. La revolución industrial empezó a transformar las ciudades en selvas de hierro y vapor. El hombre moderno empezó a sentirse como una pieza más en una máquina gigantesca. En los barrios obreros de Londres y Nueva York, los salmos, «Di el Señor es mi pastor», se convirtieron en el único recordatorio de que cada individuo tenía un valor infinito ante los ojos de lo divino. Más allá de su capacidad de producción, los salmos habían sobrevivido a la crítica de la razón, demostrando que el alma humana tiene necesidades que la lógica no puede llenar. Pero ahora, el siglo XX asomaba en el horizonte, trayendo consigo las tormentas más oscuras que la humanidad haya conocido jamás. Guerras mundiales que pondrían a prueba si la fe en las palabras de David podía resistir el horror del exterminio total. El siglo XX amaneció con un rugido de acero y fuego que la humanidad nunca había imaginado. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en cicatrices profundas sobre la tierra de Europa, en aquel lodo infecto, donde la tecnología se usaba para destruir la vida a escala industrial. Los soldados de ambos bandos llevaban en sus bolsillos pequeñas ediciones de los salmos, manchadas de sangre y tierra. El Salmo 91 se convirtió en el amuleto de los que esperaban un ataque de gas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, en medio del horror. La poesía de David era el único lenguaje que no sonaba a propaganda. Pero la verdadera prueba de fuego llegó con la sombra del Holocausto, en los guetos y en los campos de exterminio. Allí donde se intentó borrar no solo a un pueblo, sino su conexión con lo divino. Los salmos de lamentación alcanzaron una dimensión cósmica. Se cuenta que en las cámaras de gas algunos morían recitando el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En el lugar donde Dios parecía haber guardado silencio, los salmos fueron el último acto de dignidad humana, la prueba de que el espíritu no puede ser gaseado ni incinerado. Tras la guerra, el mundo quedó fracturado por la Guerra Fría y la amenaza nuclear. La humanidad vivía bajo la sombra del valle de sombra de muerte, de forma literal. Fue entonces cuando los salmos saltaron a la cultura de masas. En 1970, la música popular redescubrió el Salmo 137 a través del grupo Boney M. Cohn, Rivers of Babylon, convirtiendo el lamento de los exiliados babilónicos en un éxito mundial que se bailaba en las discotecas. La ironía era inmensa. El dolor más antiguo de la humanidad se volvía un ritmo contagioso, demostrando que la estructura de los salmos está codificada en nuestro ADN cultural. Mientras tanto, en las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos y contra el apartheid en Sudáfrica, los salmos de liberación volvieron a ser el motor de la historia. Martin Luther King, J.R.A. Desmond Tutu citaban los salmos no como textos religiosos estáticos, sino como manifiestos políticos por la igualdad. La justicia correrá como las aguas. Resonaba en las marchas de Washington y en las calles de Soweto. David, el rey que defendía al huérfano y a la viuda, caminaba de nuevo entre los manifestantes. Al final del siglo,
Con la llegada de la era digital, los salmos empezaron a viajar a la velocidad de la luz, de los pesados rollos de pergamino a los microchips. Las palabras "crea en mí, oh Dios, un corazón limpio" empezaron a aparecer en pantallas de todo el planeta. La tecnología cambiaba, pero la necesidad del alma por la transparencia y la renovación seguía siendo la misma que hace 3000 años. La lira de David había sobrevivido al siglo más sangriento de la historia, pero ahora, al entrar en el nuevo milenio, los salmos enfrentarían un desafío aún más extraño: el ruido incesante de la información, la distracción infinita y la soledad en medio de un mundo hiperconectado. El siglo XXI amaneció con un brillo eléctrico. Las ciudades se llenaron de pantallas y el silencio. Aquel antiguo aliado de David en las colinas de Judá se convirtió en el recurso más escaso de la tierra. En un mundo donde cada segundo nacen millones de palabras digitales, los salmos se enfrentaron a la prueba del ruido. ¿Podría un poema de hace 3000 años captar la atención de una mente acostumbrada a la velocidad del algoritmo? La respuesta surgió de manera inesperada en las redes sociales y las aplicaciones móviles. Los salmos se fragmentaron en versículos del día, viajando por cables de fibra óptica y satélites. Una persona en Tokio, lidiando con el estrés del trabajo, podía recibir en su teléfono el Salmo 46, Asá, quietos, y conoced que yo soy Dios. La poesía hebrea se convirtió en microdosis de paz para una humanidad hiperestimulada. Los salmos ya no eran solo libros pesados en los altares, eran notificaciones de esperanza en la palma de la mano. Sin embargo, la modernidad trajo una nueva forma de exilio en la soledad conectada. A pesar de estar más comunicados que nunca, el sentimiento de vacío y ansiedad creció. Los salmos y las profundidades, el de profundis, recobraron una fuerza brutal. La depresión y la crisis de identidad encontraron en los lamentos de David un espejo honesto. David no fingía estar bien, gritaba su dolor al cielo, y esa vulnerabilidad resonó en una generación cansada de las vidas perfectas y filtradas de las redes sociales. En la música, los salmos rompieron todos los géneros, desde el reggae de Matisiau hasta el rock de U2, pasando por compositores contemporáneos de música ambiental que buscaban en las estructuras salmódicas una forma de meditación sonora. Los salmos demostraron que son música líquida, se adaptan al recipiente que los contiene, ya sea una flauta de hueso, un órgano de tubos o un sintetizador digital. Pero mientras la tecnología avanzaba, la humanidad se enfrentaba a desafíos globales: el cambio climático, la desigualdad y la búsqueda de sentido en una era de inteligencia artificial. Los salmos de la creación, como el Salmo 19, volvieron a ser urgente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Recordaban a un mundo que empezaba a olvidar su conexión con la tierra y el asombro ante lo inmenso. La epopeya de los salmos había llegado a un punto crítico. Ya no eran solo el legado de un pueblo o una religión, sino una herramienta de supervivencia emocional para la especie humana. Pero en este nuevo milenio surgía una pregunta fascinante: si las máquinas empiezan a escribir poesía y a componer música, ¿qué es lo que hace que los salmos de David sigan siendo irreemplazables? La respuesta no estaba en la técnica, sino en el misterio del espíritu. Y mientras el mundo se adentraba más en la era de lo artificial, la voz de la lira se preparaba para reclamar lo que es puramente humano: el derecho a sufrir, a esperar y a amar, más allá de toda lógica. En el umbral de una era donde la inteligencia artificial comenzó a generar sinfonías y poemas en milisegundos, los salmos se convirtieron en el último bastión de lo auténticamente humano. Las máquinas podían imitar la rima y la métrica, pero no podían replicar la cicatriz detrás del verso. El mundo descubrió que la belleza del salmo no reside en su perfección técnica, sino en el hecho de que fue escrito por alguien que sangró, que tuvo miedo y que, a pesar de todo, decidió confiar. Los salmos empezaron a ser estudiados no solo por teólogos, sino por neurocientíficos. Descubrieron que el ritmo de la poesía hebrea, con su paralelismo rítmico, tiene un efecto casi biológico en el cerebro humano. Calma el sistema nervioso
y sincroniza el pulso. En clínicas de salud mental y centros de refugiados, el Salmo 23 se redescubrió como una herramienta de primeros auxilios psicológicos. La lira de David, 3 milenios después, seguía siendo la medicina más eficaz contra el pánico existencial. Pero el futuro también planteaba desafíos éticos. En un planeta cada vez más sediento y con ecosistemas en crisis, los salmos de la tierra cobraron una dimensión profética. Los activistas ambientales empezaron a usar el Salmo 104 como un himno por la preservación de las especies. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La épica de los salmos se desplazó de las batallas entre ejércitos a la batalla por la supervivencia de la creación misma, mientras la humanidad miraba hacia las estrellas, soñando con colonizar otros mundos. Los salmos se preparaban para abandonar la atmósfera terrestre. En las misiones espaciales, donde la soledad del vacío es absoluta, el Salmo 8 resonaba en los auriculares de los astronautas. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David, que miraba las estrellas desde una colina en Belén, ahora prestaba sus ojos a quienes las miraban. Desde el silencio del espacio profundo, la historia de los salmos estaba lejos de terminar. Estaba mutando hacia una épica cósmica. Se convirtieron en el lenguaje de la resistencia espiritual contra un futuro que amenazaba con volvernos máquinas frías. Cada vez que un ser humano se sentía pequeño ante la inmensidad, los salmos estaban allí para recordarle que su voz, por pequeña que fuera, tenía eco en la eternidad. Sin embargo, en el horizonte de esta página, surge una pregunta que nos lleva de vuelta al principio. Si el mundo llegara a un silencio total, si toda la tecnología fallara y los libros se perdieran, ¿qué quedaría de los salmos? La respuesta se ocultaba en la memoria de los últimos guardianes del canto, aquellos que sabían que la verdadera música no está en el aire, sino grabada en el código invisible del corazón humano, esperando un nuevo amanecer para ser entonada una vez más. El tiempo pareció cerrarse en un círculo, tras milenios de expansión de imperios que nacieron y murieron bajo el eco de la lira. La humanidad llegó a un punto de saturación. En las grandes ciudades del futuro, el silencio se volvió tan denso que era casi físico. Pero fue precisamente en ese silencio donde los salmos revelaron su naturaleza final. No eran solo textos, eran frecuencias de supervivencia. En esta etapa de la historia surgió una nueva generación de cantores del alba, en un mundo que había olvidado cómo llorar y cómo asombrarse. Estos grupos de personas empezaron a reunirse en los lugares más inesperados, azoteas de rascacielos, refugios subterráneos y claros de bosques renacidos. No llevaban instrumentos electrónicos, solo usaban la caja de resonancia de su propio pecho. Redescubrieron que el Salmo 150, con su llamado a alabar, con todo lo que tiene aliento, era la clave para reconectar con la vida. Ocurrió entonces un evento que marcó el clímax de esta era. Una gran falla en la red global de información dejó al mundo a oscuras, por un tiempo que pareció eterno. Los satélites callaron y las pantallas se volvieron negras. En esa oscuridad absoluta, el pánico amenazó con devorarlo todo. Pero entonces, en medio de la negrura de una noche en una metrópolis sin luz, una voz empezó a cantar el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La voz fue seguida por otra, y luego por cientos, hasta que miles de personas que no se conocían estaban unidas por la misma métrica antigua. Los salmos demostraron que eran un sistema de respaldo espiritual que no necesitaba electricidad. El miedo se disipó no porque volviera la luz artificial, sino porque las palabras de David encendieron una luz interna que ninguna falla técnica podía apagar. Este clímax no fue una batalla de espadas, sino una batalla de identidades. La humanidad comprendió que, mientras recordara un salmo, nunca sería verdaderamente pobre, ni estaría verdaderamente sola, ni sería totalmente esclava. La poesía hebrea se había convertido en el código genético de la esperanza. Los salmos ya no pertenecían al pasado, eran el puente hacia un futuro, donde la tecnología y el espíritu finalmente
aprenderían a caminar de la mano, sin que la primera intentara devorar al segundo. Pero la historia estaba a punto de llegar a su resolución final. Al recuperar la voz, los seres humanos se dieron cuenta de que los salmos tenían una última lección que dar, una que trascendía incluso la vida y la muerte. Una lección sobre lo que sucede cuando el último acorde de la lira se desvanece y solo queda la presencia de aquello que los salmos intentaron nombrar durante 3000 años. La red global volvió a encenderse, pero el mundo que despertó ya no era el mismo. La melodía de David había sido el hilo conductor que impidió que la humanidad se desintegrara en la oscuridad, y ahora los salmos se preparaban para su acto final. El mundo renacido tras el gran silencio no buscaba ya acumular imperios de datos, sino tesoros de significado. La humanidad comprendió que los salmos no eran solo un libro, sino un organismo vivo que se alimentaba de cada respiración. En las academias de música y en los laboratorios de lingüística, se llegó a una conclusión asombrosa. La estructura de los salmos es un lenguaje universal, que conecta el latido del corazón con el ritmo del cosmos. Se creó entonces el archivo de la lira, un santuario digital y físico donde se recopilaron todas las versiones de los salmos en cada lengua hablada por el hombre, desde el arameo antiguo hasta los dialectos más modernos del ciberespacio. Pero el verdadero clímax de esta página ocurrió cuando los últimos supervivientes de las guerras y las crisis se reunieron en el valle donde una vez David cuidó sus ovejas. No hubo discursos políticos, solo hubo música. Allí, bajo el mismo sol que golpeó las espaldas de los esclavos en el Éxodo y que inspiró al rey pastor, se entonó el Salmo 145. Fue una polifonía global, voces de todos los continentes, unidas por satélite y presencia física, creando una onda de sonido que se registró en los sismógrafos. La tierra misma parecía vibrar en sintonía con la alabanza. Por un instante, la división entre lo humano, lo natural y lo divino desapareció. Los salmos habían logrado su misión final, la reconciliación. Sin embargo, como en toda gran epopeya, el final de un ciclo anuncia el comienzo de otro. Los ancianos guardianes de los pergaminos sabían que su tiempo estaba terminando. La antorcha de los salmos debía pasar a una generación que no conocería el papel, sino que viviría en una realidad de luz y pensamiento puro. Se preguntaban, ¿qué salmo quedará cuando ya no haya gargantas para cantar? La respuesta vino de un niño que, sin que nadie se lo enseñara, empezó a tararear una melodía que sonaba a eternidad. No necesitaba palabras, porque el salmo ya estaba dentro de él. La épica de los salmos había pasado de la piedra al pergamino, del pergamino de la imprenta al código, y ahora, finalmente, regresaba a su lugar de origen, el espíritu puro. Estamos a un paso del cierre. El eco de la última cuerda de la lira está suspendido en el aire, esperando el silencio final para convertirse en una nueva creación. La historia que empezó con un pastor en una colina solitaria se ha convertido en el himno de una, a pesar de sus sombras, nunca dejó de buscar la luz. El sol se pone sobre el horizonte de la historia, pero la música no se apaga. En esta página final, la lira de David ya no es un instrumento de madera y cuerdas, sino un símbolo grabado en el corazón de la humanidad. Hemos viajado desde las colinas de Belén hasta las estrellas, cruzando exilios, guerras, revoluciones y eras digitales. Los salmos han demostrado ser la lengua materna de la esperanza. No importa cuántas veces el mundo intente silenciarlos, siempre regresan. Vuelven en el susurro de quien no encuentra palabras para su dolor, en el grito de quien exige justicia y en el suspiro de quien se maravilla ante la belleza de un nuevo día. Son el puente que une lo que somos con lo que anhelamos ser. Al cerrar este libro de 20 páginas, comprendemos que el verdadero autor de los salmos no fue solo un rey, ni una escuela de levitas, ni un grupo de poetas antiguos. El autor es cada alma que ha tenido la valentía de ser honesta ante el misterio de la vida. David puso la primera nota, pero nosotros somos quienes seguimos componiendo la melodía. La última instrucción de los salmos es un eco que no conoce fin.
que todo lo que respira, alabe. Es una invitación a la vida plena, a la resiliencia y al asombro, mientras haya un ser humano que busque consuelo, que celebre la alegría o que busque la verdad. Los salmos seguirán vivos, vibrando en el aire, como un hilo invisible que nos une a todos. La historia termina aquí, pero el canto apenas comienza de nuevo en ti. Cada vez que busques luz en la oscuridad o palabras para tu gratitud, la lira de David volverá a sonar, recordándote que nunca has caminado solo. Hemos llegado al final de este viaje épico de 20 páginas. Ha sido un honor ser tu guía a través de la historia de los Salmos. ¿Te gustaría que profundicemos en algún período histórico específico de los que vimos? ¿O prefieres que exploremos un tema totalmente nuevo? Si te ha gustado este viaje a través de El Cantar de los Salmos, Ecos del Alma, y quieres seguir descubriendo las historias que cambiaron el mundo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estos ecos del pasado para iluminar nuestro presente. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima gran epopeya. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima historia.